Entrevistamos al profesor Jorge Benítez, que como saben es un famoso encuestador, y él nos dijo los resultados de sus encuestas. Una para el precinto 3, en este caso de Eva Prados, también otra para Manuel Natal y también Miguel Romero en San Juan, y una de la gobernación que, si bien no es de él, nos habló de su procedencia. Va a estar con nosotros todos estos días. Hoy arrancamos con la encuesta del precinto 3 de San Juan, de Eva Prados versus el actual incumbente Cheito Hernández. ¿Quién ganaría las elecciones si fueran hoy, según esta encuesta del profesor reconocido Jorge Benítez? Vamos a verlo ahora. Hablemos ahora de la encuesta del precinto 3 de San Juan. Los números que me llegaron son los siguientes y quiero mostrárselos a la audiencia, que quiero saber si, primero que todo, si esa encuesta en efecto usted la hizo, porque lo que me dice la encuesta es lo siguiente, y aquí están los números, ¿verdad? Tiene a 11% con ninguno, el Partido Popular sacando 14%, mientras que 36% Cheito Hernández, que actualmente es el incumbente de ese distrito, porque el precinto 3 de San Juan, que es la zona de Río Piedra, ese distrito era el distrito de Juan Oscar Morales, que tuvo una participación muy notoria cuando las vistas públicas contra Wanda Vázquez, contra Wanda Vázquez y el proceso de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que dirigió toda aquella investigación de las pruebas fatulas del COVID. Y Juan Oscar Morales se dio mucho a conocer en Puerto Rico por eso, la prensa le dio muchísima cobertura. Y sin embargo, ocurrió algo bien interesante que yo honestamente no me esperaba. Y es que Juan Oscar Morales renuncia a su posición de representante, ese escaño, y se va a correr al Senado por Henry Newman, porque Henry Newman, que como todo el mundo sabe es la gran estrella del PNP en San Juan, de hecho muchos pensábamos que iba a correr para alcalde de San Juan, sacó más de 20,000 votos por encima de los otros candidatos. Pues Henry Newman no corre finalmente para la reelección, se va con su hijo es un posible jugador del NBA, eventualmente se va con su hijo a Nueva York, está rankeado ahora mismo en el top de Nueva York, entre los top de Nueva York para ser un jugador profesional de baloncesto, y Henry Newman decide renunciar a su escaño senatorial. Juan Oscar Morales brinca al Senado, entre otras cosas porque sabe que el precinto 3 de San Juan está bien difícil para el PNP y que ganó las pasadas elecciones por 100 y pico de votos. Y ahora vemos en su encuesta lo que sería Eva Prado, que básicamente quedó empate con Juan Oscar Morales, ganando por 3% en la encuesta, con 39%, esto está redondeado, 36% Cheito Hernández Concepción, que es el actual incumbente, el Partido Popular básicamente desapareciendo con 14% y ninguno con 11%. Obviamente no hay candidato del PIB porque la alianza está con Eva Prados, que es una candidata reconocidísima en Puerto Rico por también haber trabajado el famoso tema de la deuda. Ella fue las personas que básicamente las portavoces del tema de que había que reestructurar la deuda y reducir la deuda y demás. Y ha sido y la auditoría de la deuda, yo creo que fue lo que más la ha hecho reconocida, ¿no? Además de sus ejecutorias personales, y una persona muy versada, pero además de eso, yo por lo menos tuve mucho espacio de conversación con ella en los medios cuando hablamos de la auditoría de la deuda. Ella fue básicamente la portavoz de ese tema en Puerto Rico, que había que auditar la deuda y demás. Pero le escucho a usted los resultados que usted ha obtenido y cómo los ha obtenido. Mira, varias cosas, porque hiciste un preámbulo bien interesante de cómo llega el candidato del PNP ahí, ¿no? Un poco heredando el cargo, ¿verdad? De Juan Oscar. Y esto es interesante porque hay unos números aquí donde 54% de las personas que encuestamos nos dicen que no lo conocen. Que no lo conocen. De los que lo conocen, más del 50% también nos está diciendo que no hizo una buena obra, y casi el 30% nos está diciendo que no sabe qué hizo o que dejó de hacer entre los que lo conocen. Yo creo que eso hay que matizarlo de esa manera, ¿no? Que ese pase de batón, pues aparentemente le ha creado problemas serios a la candidatura del PNP en la zona. Cuando le preguntamos a las personas cómo se sienten hoy en ese precinto con el trabajo vis a vis de sus políticos, hace 4 años, 58% nos está diciendo que está peor que hace 4 años. Y la literatura en ciencia política nos dice que cuando pasa el 45, esto nos ocurre un cambio. O sea,
con ese preámbulo, entonces pues podemos ver los números, ¿no? Y podemos entender, ¿no? Por qué Eva Prado sale en primer lugar si las elecciones fueran hoy. Esta encuesta se realizó en el mes de agosto, con 2.5% margen de error, con una muestra muy balanceada, que más allá del tamaño, te digo que en términos de edades, en términos de relación hombre-mujer, en términos de ingresos, en términos de escolaridad, se parece mucho al censo y al universo electoral. Y a mí eso siempre me da más garantía a la hora de hacer generalizaciones que incluso el tamaño de la muestra. O sea que con una muestra muy robusta es que tenemos estos resultados, que dicho sea de paso, y quizás Eva Prado te lo puede comentar, yo no lo esperaba. Yo en todo caso esperaba volver al punto de vista partida del empate. Interesante. En este caso, la muestra la estructuramos por unidades electorales para que hubiera un buen balance geográfico de cómo quedó después de la nueva revisión electoral, ¿verdad? Ese precinto, que esto tiene mucho que ver con estas elecciones. Y se hizo bien balanceado en términos de todas las unidades electorales para poder hablar con precisión. Así que estamos como que muy, muy seguros en el CAIS con estos datos si las elecciones fueran en el momento en que se realizó. Yo he hablado con gente del PNP y no es que lo han tirado a pérdida, pero entienden que va a ser bien difícil retener ese escaño. Y le he preguntado a varias personas, ¿verdad?, que conocen ese precinto, que básicamente dan por hecho que Eva Prado va a ganar. O si no gana, pues ciertamente sería una sorpresa que ellos pudieran retener ese escaño. Eso es lo que, esa es la forma en la que me lo han dicho unos 4 personas, de las cuales 3 sé que conocen ese precinto directamente. Interesante, ya vi los pasquines de Cheito y usa los colores de Eva Prado. Esto para, correcto. No sé, como nota el calcio. No. Bueno, o sea, tiene que jugársela. O sea, la verdad es que yo entiendo a Cheito. O sea, Cheito tiene que jugársela. Él sabe que este es un precinto bien difícil para el PNP, porque es un precinto que es San Juan, lo que pasa con Zaragoza, lo que pasa con Pierluisi, ganan San Juan. O sea, San Juan se comporta distinto al resto del país, así que tú no puedes contar con que lo que pasa en San Juan pasa en el resto de Puerto Rico. Y esos que ganaron no están. A eso hay que sumarle algo que tiene que ver con lo que dijimos al principio de la entrevista de los partidos en general, ¿verdad? Aunque aquí no está presente un candidato al Proyecto de Dignidad, por un lado, pero por otro lado, queda claro el desgaste de los candidatos del Partido Popular, por lo menos en la zona de San Juan. Queda muy claro. Y esto pues hace el juego muy distinto. Sí, eso mismo iba a plantearle. La sorpresa de 14% igual al 16% que está sacando Terestela González en la otra encuesta que vamos a hablar ya mismo, pues muestra que el Partido Popular en San Juan está desapareciendo. ¿Y qué partido en Puerto Rico puede existir sin una presencia fuerte en San Juan? Volvemos. ¿Se acuerdas que te hablé de la geopolítica? Esta geopolítica puertorriqueña en un país que no es tan grande en extensión es bastante complicada, ¿no? Estamos viendo cosas que tú ves en países de mucha más extensión, en términos de los contrastes, montaña, costas. Volvemos. Yo creo que el Partido Popular sigue fuerte en la montaña, eso hay que decirlo. O sea, sigue fuerte en una cultura o una subcultura mucho más tradicionalista. Pero las áreas de más cambio, en los centros urbanos, pues la cosa ha cambiado dramáticamente para perjuicio del Partido Popular. La próxima pregunta sería, este candidato, ¿qué campaña pudiera funcionarle por las cosas que usted cuando le preguntan, ¿verdad?, casa por casa? Yo sé que, por ejemplo, para mí tendría mucho sentido hacer una campaña de, bueno, o sea, tú quieres fondos, pues necesitamos a la gobernadora y necesitamos a la legislatura, y Eva Prado podrá ser buena candidata a ella, pero no va a ganar la mayoría legislativa, ni va a ganar probablemente la gobernación, pero de seguro la mayoría legislativa. Así que es la única campaña que se me ocurre que pudiera hacer Cheito para poder ganar. Pero yo veo bien difícil, o sea, la estrategia. Ok, voy a explicar lo quiero plantear porque sé que suena como un revolú. Lo que estoy planteando es que en la política es de equipo. O sea, la política, una persona, a menos que seas alcalde, necesitas un equipo, porque de lo contrario no logras aprobar nada. So, ella tendría, él tendría que hacer una campaña más bien de equipo y no de él, ante la realidad de que no es conocido.
Estamos, estamos un poquito tarde para eso. Lo primero, yo creo que estamos un poquito tarde para eso, aunque fuera una posibilidad. Pero entonces tu pregunta me hace pensar otra vez que yo creo que las elecciones 2024 son elecciones de issues, de issues. O sea, la gente, si tú quieres ganarte la confianza de la gente, tú me tienes que decir a mí cómo tú haces de mi residencia una más segura, cómo tú logras que no se me vaya la luz todas las noches, cómo tú logras que yo no tenga que, si vivo en San Juan, el precinto 3, tener que estar cogiendo un carro para ir a buscar servicios médicos en Bayamón o en Caguas. Y si tú no puedes brindarme eso, es muy difícil hacer ese clic, ¿no? Con un candidato, especialmente, como tú dices, un candidato que resulta ser casi nuevo a todos los efectos para el electorado, inclusive para el electorado del PNP. El otro issue que yo creo que él confronta, y confrontan todos los PNP por lo que tú dijiste antes, aquí ganó el gobernador en San Juan, y esas ronchas están ahí, entonces si estabas con un bando, estabas con el otro, ahí hay abstenciones de un lado y del otro, hay abstenciones. Esto no son las elecciones de históricas donde no importaba lo que pasaba en la primaria del PNP se unían al final. Aquí no están unidos y es obvio que no están unidos porque todavía están usando un idioma muy fuerte para hablar de los que no son de su bando cuando los entrevistamos. En cuanto a el precinto 3 que cambió, obviamente como el precinto 2 también le pasó con Luis Raúl y demás, que parte de Atorrey pasa al precinto 1. Eso, ¿cómo cambió el juego en el precinto 3? Bueno, el precinto 3 es el que más residenciales tiene. No es lo que Dame un segundo porque sé que nosotros lo sabemos, ¿verdad? Y esto es un contenido que va a salir en mi contenido premium primero y luego en el resto del país, pero cada 10 años se hace en el censo un reajuste electoral. Cuando sale el censo, hay que reajustar, obviamente, para que todo el mundo tenga ¿verdad? Proporcionalidad representativa. Con la excusa del censo. Con la excusa del censo. Con la excusa del censo, cada 10 años se hace una redistribución de los precintos representativos. Correcto. Bajo la teoría, ¿verdad?, de que la jueza presidenta en este caso, porque teóricamente ha sido juez presidente, en este caso fue la jueza presidenta, y un miembro nombrado por el partido principal y el otro miembro nombrado por el partido secundario de oposición, pues logran hacer un reacomodo electoral, una redistribución electoral. Y por tanto, los electores que antes votaban por un representante o por un senador pueden votar por otro. Por ejemplo, Ciales cambió de distrito senatorial. En San Juan, antes era un distrito solo en sí mismo, ahora es un pedazo del campo de Guaynabo y todo va buena y demás. Y eso pues es un ejemplo, ¿verdad?, para que entendamos. Y lo mismo pasa en el caso de porque mucha gente se ha mudado de San Juan para Guaynabo, pues hay que incluir entonces para que incluya la misma cantidad proporcional de población aproximadamente. Sí, una época Utuado iba desde Ponce a Arecibo, o sea, una cosa loca. Eso ha pasado con esa excusa de la redistribución. Y digo excusa de la redistribución, Jay, perdona, porque es que tú puedes redistribuir las cantidades proporcionales hacia arriba, hacia abajo, de la izquierda hacia la derecha, geográficamente hablando, ¿no? En latitud y longitud. Así que es un poco el acuerdo de estas tres personas de cómo hacerlo, ¿no? De del Tribunal Supremo y los dos representantes de los partidos. Pero históricamente, esto se ha usado, hay que decirlo, en Puerto Rico, cuando los partidos principales no quieren a un candidato que es de su propio partido, que le quitan fuerza a su propio candidato, quizás lo que pasó con Luis Raúl, ¿no? En la medida en que tú redistribuyes y esa voz disidente que tienes en tu partido dejó de ser, ¿no? Y se ha usado de esta manera. Y volviendo a la pregunta original, entonces, al ocurrir esto, en el caso del precinto 3, es el precinto que más personas viven residenciales públicos en Puerto Rico, aunque no tiene los grandes residenciales del precinto 1. Y eso le da un matiz interesante a la situación. Y en esos residenciales públicos, entonces, ¿Victoria Ciudadana es fuerte o es Eva Prado fuerte? Yo diría que de lo que yo he visto, Victoria Ciudadana es fuerte y Eva Prado un poquito más fuerte, porque la composición del voto de Eva Prado hay un 10%, esto vale la pena decirlo, creo que no son los datos que te llegaron, que no provienen de la alianza ni del movimiento Victoria Ciudadana, de que vienen de los otros partidos políticos.
también, o sea, ¿crees que hay un voto castigo de, bueno, pues yo sé que la que tiene posibilidades de ganar es Eva, así que me voy a darle un castigo a mi partido y utilizo a Eva como parte de un mensaje al partido, en este caso, Nuevo Progresista y Popular? Bueno, la respuesta que me dieron cuando tú le decías y el trabajo que hizo, ustedes que conocen a su candidato representante del 3 de la zona es bueno o malo, y te dicen que es malo o que el trabajo que hizo es totalmente desconocido. Y eso, bueno, te dice, pues no sé qué, la persona nos representó, pero qué hizo por nosotros no sabemos, y los que lo conocemos no nos gustó. Por ejemplo, tengo los números que no se sabe quién es el representante, 36.9%, 21.5% desconoce las cosas que haya hecho y el 41.5% dice que no ha hecho nada por la comunidad. Son números devastadores. Por si acaso, para ser justo con él, es un representante nuevo, primero, y segundo, que también la legislatura, la comisión, ¿verdad? El PNP estaba en minoría. En el caso de la Cámara de Representantes, a pesar de que hizo mucha mayoría en concierto y común acuerdo con Taito Hernández. Entonces, sobre el precinto 3, 54% decía que no ha hecho nada por la comunidad, 28% desconoce si ha hecho algo, 18% dice que sí ha hecho algo por la comunidad. Y con Entonces, 18 no ganas una elección. Con 18 gente contenta no ganas una elección. Entonces, el sentir sobre el votante, sobre su situación personal, luego de 4 años, 58% está menos satisfecho, 15% más satisfecho y 27% dice que está igual. Así que básicamente con eso, por eso los números que están observando, ¿verdad? Que estamos hablando, de 39% para Eva Prados, 36% para Cheito, 11% ninguno, 14% Cristóbal Malespín, y presumo que hay un número de indecisos que debe rondar lo normal para esta fecha más o menos 2 al 3%. Sí, por ahí estamos, un 3%. Y eso significa que pues el cambio posible no es mucho, y usualmente pues el 3%, si ese fuera de verdad los indecisos, decidiéndose, como decía el difunto Juan Manuel García Pasalacua, ¿no? Él decía, ¿cómo se van definiendo los indecisos? Decía delante de las elecciones. Usualmente no se definen todos en una misma dirección, así que difícil pensar que todos se van a definir a favor de un contrincante y cambiar el resultado. Sí. La gente se va decidiendo en más o menos igual proporción que el resto, ¿no? Exacto. Así que sí, o sea, básicamente sería de ese 3%, probablemente sea 1% para Eva y 1% para Cheito y 1% entre los demás. Porque eso es lo normal, un tercio. Eso nos dice la literatura. Sí. Perfecto. Pues vamos, básicamente con esto entonces estaríamos hablando de que en el distrito 3 de San Juan, en ese precinto, probablemente tendríamos una representante de Victoria Ciudadana, siendo la primera vez que ocurre que un distrito representativo en Puerto Rico logra nombrar o elegir a alguien que no sea los partidos tradicionales, y por lo menos yo no recuerdo a alguien en el pasado, desde que existe, ¿verdad? El bipartidismo en Puerto Rico, que alguien haya ganado a nivel representativo o senatorial. Hay una alcaldía que la ganó un candidato independiente, pero que era un ex alcalde popular. Fuera de eso, pues, a nivel de distrito, más allá de acumulación, nunca yo he visto uno. ¿Ha habido de lo que pueda pasar si aplica ley de minorías en esta elección? También, eso sí puede siempre afectar.